Saludo con gusto al doctor Marco Antonio Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa. Gracias por estar aquí, bienvenido, Marco. Muchas gracias, como siempre, por el espacio, Guillermo. A ver, hemos hablado profusamente en los últimos días del conflicto de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con el gobierno de México. ¿Cuál es tu opinión sobre el conflicto? Llevamos desde abril del año pasado, pues con una serie de manifestaciones de la disidencia magisterial, en donde prácticamente las peticiones han sido las mismas. Por un lado, la más importante, derogar la ley del ISSSTE para regresar al régimen anterior de pensiones al 2007, en donde no había, por ejemplo, una edad mínima para el retiro, en donde estaba este régimen solidario de pensiones, cambiar el cálculo de cómo te pensionan con base en salarios mínimos y no en UVAs, porque pues la diferencia en términos del monto es sustantivo, aunque los maestros cuando se les descuenta para ir creando su fondo individual de pensión, se les descuenta con base en UMAS y no en salarios mínimos. Por el otro lado está la petición de quitar instancia dentro de la Secretaría de Educación, que es la encargada de la promoción, evaluación y promoción de los docentes en el servicio para hacerse directores, supervisores, ver el tema de las adscripciones de a qué escuela va los maestros y demás, que se conoce como la unidad para la carrera de maestras y maestros, y que ya la autoridad ha dicho que eso sí se va a conceder, que se va a hacer una consulta. Habían dicho primero que a partir de hoy, ahora ya dijeron que no, que va a ser a partir de agosto, para eventualmente presentar una iniciativa de reforma, posiblemente de reforma constitucional, porque el mecanismo de evaluación está en el tercero constitucional, y además una serie de reformas a distintas legislaciones para poder hacer un nuevo mecanismo. Y aquí, para quien nos escucha, el diablo está en los detalles, porque este mecanismo es vital para la gobernanza del sistema educativo, porque pues si abrimos la puerta al pasado de nuevamente en comisiones del sindicato determinar la evaluación de los profesores, pues lo que va a terminar ocurriendo es prácticas mayúsculas de corrupción, como ya ocurrió previo a la reforma de Peña Nieto, ¿no? Entonces ese es otro de los temas nodales que el gobierno ha cedido, pero no nos ha dicho el detalle de cómo lo va a sustituir. El tercero tiene que ver con una petición que me parece retórica, pero pues que la CENTE ha dicho del aumento salarial del 100%, ¿no? Y aquí, pues obviamente el gobierno ha dicho, bueno, espérenme, yo ya anuncié el Día del Maestro un aumento del 9%, 7% al salario, 2% a prestaciones, y ha hecho una serie de afirmaciones, Guillermo, que también me parecen que poco abonan a la discusión, porque cuando han dicho que, no, miren, en los gobiernos de la Cuarta Transformación, respecto al comparativo de los gobiernos denominados neoliberales, los aumentos han sido mucho mayores, pues nosotros hemos hecho el análisis y esos datos no son ciertos. De hecho, pues cuando uno controla por la inflación, resulta que incluso durante el sexenio, por ejemplo, de López Obrador, los maestros perdieron poquito, pero perdieron en términos reales respecto a su salario. Es cierto que hasta ahorita, con los dos aumentos del año pasado y van ganando respecto a la inflación con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero no es cierto que en el contraste respecto a los gobiernos del pasado, las mejoras eran mucho mayor ahora que antes. Eso no se sostiene. El gobierno ha decidido endurecer su posición, levantarse de la mesa de negociaciones, se canceló tanto la mesa del viernes como la del día de hoy, y como reacción, la disidencia ha descalificado al gobierno, les ha dicho que esa consulta supuestamente a los maestros de manera directa va a ser una falsedad. En Zacatecas, la presidenta tuvo que cancelar su gira por aquel estado, porque la sección 34, que pertenece a la disidencia magisterial, pues ya la estaba esperando en su evento
para pues reclamarle de manera directa que cómo fue posible que la presidenta como candidata en 10 ocasiones al menos en distintos mítines en Puebla, en Oaxaca, en Sinaloa y demás, fue la que pidió el voto para no solamente a favor de ella, sino para tener más legisladores de Morena, tanto senadores como diputados, y en palabras de la propia entonces candidata, así echara para atrás la ley de pensiones de Zedillo y Calderón, y ahora que ya está en el gobierno, dice que eso no lo puede cumplir. ¿Son justas las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Desde mi punto de vista, no. Por supuesto que hay una preocupación legítima de mejorar los esquemas de jubilación, no solo de los docentes, sino de todos los mexicanos. Y eso pasa no por regresar a un esquema anterior, sino pasa por un elefante en la sala que nadie quiere aceptar, que es la necesidad de una reforma fiscal que permita tener mayores recursos al Estado mexicano para poder hacer frente a pagos, más dignos en la jubilación. Pero pensar como pretende la disidencia magisterial, que un maestro se puede jubilar como ocurría en el esquema anterior a los 50 años, después de 28 años de servicio, es decir, si tú entraste después de la normal a los 22 años a ser maestro y pretender jubilarte como ocurría en el pasado a los 50, eso no solamente es indebido, sino es insostenible en un país en donde la esperanza de vida es de 75 años. Pensar en un aumento salarial del 100%, pues francamente no es viable. Y aquí otra vez, o sea, hay mucha varianza en los salarios de los maestros. Sí, el maestro, digamos que empieza, tiene un salario, no es muy grande, pero sabemos que hay un grueso de maestros que están en otra condición, que están con estímulos magisteriales que antes se conocían como carrera magisterial y que entonces los salarios tampoco son tan chicos como argumenta el sindicato, y de hecho están en muchas ocasiones muy por arriba del promedio de 17,000 pesos, que es el promedio de salario del Instituto Mexicano de Seguro Social. Tercero, esta parte de la desaparición de la carrera de los maestros y maestras me parece súper peligroso. Es, sin duda alguna, tiene áreas de mejora, como transparentar, por ejemplo, cuántas plazas hay para su concurso, mejorar los mecanismos de evaluación, dar cuenta de las evaluaciones que hace el Ceneval para poder ver quién se promueve como director y supervisor, terminar con todo este llenado de papelitos para tratar de acumular puntos y con mayores supuestamente cursos que además muchos de ellos ni siquiera tienen un impacto en la mejora de los aprendizajes, poder lograr la promoción. Todo eso se tiene que mejorar. De ahí a decir, vámonos atrás a mecanismos de comisiones en donde el sindicato sea juez y parte para determinar quién de su agremiado es el que se promociona, me parece francamente inaceptable. En ningún lugar del mundo tú no ves al sindicato de maestros en Chile o al de Colombia o de algún otro país en América Latina o en Vietnam y demás, que sea el sindicato el que determine quién tiene la promoción como director o supervisor. Eso me parece que es francamente inviable si realmente queremos tener como garantía el que sean los mejores maestros los que logren la promoción y que eso se refleje en el mejor aprendizaje de los estudiantes en el país. ¿Por qué es inviable particularmente la exigencia de derogar la ley del ISSSTE de 2007? Porque, por un lado, es cierto lo que dice tanto el director del ISSSTE, Martí Batres, como el secretario de Hacienda, que el impacto en las finanzas públicas haría insostenible el financiamiento de una medida de esta naturaleza. De hecho, pues eso fue lo que motivó en 2007 en hacer una reforma,
dado que ya no era sostenible, dada la dinámica demográfica, es decir, hay mucho más personas que están envejeciendo respecto al comparativo de los niños y eventualmente jóvenes que crecen y pueden sostener con sus salarios el financiamiento de las pensiones. Segundo, como decía hace ratito, en el pasado, el esquema que te permitía incluso jubilarte a los 50 años, cuando hoy la esperanza de vida es 75, pues hace inviable que el Estado tenga capacidad de pagar por al menos 25 años una pensión con tu último salario. Cuando las contribuciones no son de la misma dimensión, pues tampoco lo hace viable. Cuando el sindicato dice, oigan, es que calcúlenme mi pensión, además, no solo en UMAS, sino en salarios mínimos, pues convenientemente, pues no menciona que pues cuando te descuentan para tu cuenta individual, te descuentan en términos de salarios, de UMAS, no de salarios mínimos. Si tú quieres retirarte en términos de salarios mínimos, pues te tendrían que estar descontando en la misma, con la misma unidad económica, y eso pues tampoco quiere el sindicato. Entonces, estamos en un punto en el que con franqueza llegamos aquí, primero, pues por una serie de declaraciones y promesas irresponsables, porque yo nunca voy a terminar de entender por qué la presidenta hizo en campaña una promesa de esta naturaleza, y cómo nadie en su partido, en el propio gobierno de Morena, le advirtieron que eso era inviable en términos de las finanzas públicas. Yo hubiera pensado que la entonces directora del ISSSTE, por ejemplo, hoy fiscal alcalde, hubiera advertido sobre esta situación, pero no fue así. El presidente López Obrador sí hizo una cosa positiva, que ya estaba operando antes de que viniera la promesa irresponsable de la entonces candidata Sheinbaum, que fue el establecer este fondo de pensiones del bienestar, que lo que permite es, si una persona que se jubila tiene una jubilación menor a este salario promedio de 17,000 pesos que mencioné, se le da a partir de este fondo el complemento para llegar a estos 17,000. Eso es avanzar en la dirección correcta de tener mejor términos de la jubilación. Tú quieres todavía tener mejores términos, necesitas forzosamente hacer una reforma fiscal, pero eso políticamente no quiere asumir el costo el gobierno de la presidenta, y pues ahora estamos repartiendo dinero, endeudándonos y viendo que ya no alcanza la cobija, y todavía haciendo promesas irresponsables, ahora tiene que negar y ni siquiera tener la habilidad política en haber hecho una promesa de esta naturaleza y dar la cara. Mínimo, pues digamos que cuando se habla que se tiene, que es un gobierno del pueblo y demás, pues si tú fuiste a prometer algo que no ibas a cumplir, mínimo, pues pides una disculpa, lo recibes y explicas por qué no puedes cumplir. ¿Hace bien el gobierno en batear a la dirigencia de la coordinadora y cerrar las negociaciones con la CENTE? Sí y no. Déjeme explicar por qué. Sí, porque ya no es, sí, porque es insostenible el estar una y otra vez pidiendo lo mismo, pese a que ya se explicó. No, porque lo que no han tenido es por lo menos esta reunión en la que, pues de frente, sí, de manera probablemente ríspida, se pida una disculpa y se explique por qué no se puede cumplir esta promesa que se hizo en campaña. Doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador también de México Evalúa, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, siempre agradecido por el espacio que